A finales del siglo XIX, en un pequeño pueblo del salvaje oeste, ocurrió algo que aún hoy divide a los escépticos de los creyentes. Se habló de un monstruo alado, un ser colosal que parecía escapado de otro tiempo o de otro mundo. Una historia que mezcla leyenda, mito y un posible hecho real. ¿Qué fue lo que se avistó en aquel lugar? ¿Un vestigio de criaturas prehistóricas? ¿Un engaño cuidadosamente planeado? ¿O un misterio que jamás podremos descifrar? Bienvenido. Hoy serás testigo de una narración que no todos conocen. Prepárate, porque al final quizá tengas que decidir si lo que escucharás es simplemente un cuento, o la evidencia de que nunca estamos tan lejos de lo imposible. Corre el año de 1890. El salvaje oeste estadounidense vive sus últimos respiros de gloria. La fiebre del oro comienza a desvanecerse. Los ferrocarriles expanden su dominio sobre el desierto, y pueblos mineros como Tombstone, en Arizona, tratan de sobrevivir en un ambiente hostil, marcado por la violencia, la leyenda y la frontera. Tombstone no era cualquier pueblo. Había sido escenario de disputas armadas, del auge y caída de minas de plata, y de personajes tan notorios como Wyatt Earp o Doc Holliday, un lugar en el que la realidad y la leyenda parecían entrelazarse hasta confundirse, y fue justo ahí donde nació una de las historias más extrañas del folclore americano. Según los reportes que circularon en la época, dos vaqueros cabalgaban por las áridas tierras del sureste de Arizona cuando avistaron algo que los dejó paralizados. Frente a ellos, extendiendo sus alas, yacía una criatura descomunal. No era un ave común. Medía varios metros de envergadura y su piel no estaba cubierta de plumas, sino de algo semejante a un cuero grueso y rugoso. El relato describía al ser con un cuerpo alargado, alas semejantes a las de un murciélago y una cabeza que recordaba a los reptiles prehistóricos. La impresión fue tal que los hombres dispararon hasta derribarla. Pero lo más perturbador no fue la supuesta cacería, sino lo que vino después. La noticia del hallazgo se expandió como fuego en la pradera. Se decía que el cadáver de la bestia fue llevado hasta el pueblo de Tombstone, donde varios testigos pudieron observarlo con asombro. Algunos diarios locales publicaron crónicas del acontecimiento, aunque extrañamente, con el paso del tiempo, las pruebas parecieron desvanecerse. Aquí comienza el verdadero misterio. ¿Existió realmente esa criatura? ¿Por qué no hay restos conservados, ni registros fotográficos fiables, a pesar de que se mencionó una supuesta fotografía junto al cuerpo? Y sobre todo, ¿cómo explicar la descripción de un animal que se asemeja tanto a un pterosaurio, cuando la ciencia ya lo consideraba extinto hacía millones de años? Detente un momento e imagina la escena. Una polvorienta calle del oeste, hombres con sombreros de ala ancha, mujeres curiosas mirando desde las ventanas de madera, y en medio, un cuerpo gigantesco con alas extendidas sobre la tierra reseca. El aire cargado de asombro y miedo. ¿Una criatura real? ¿Un símbolo? ¿Un fraude? Las voces de la época se dividieron. Para algunos, aquel monstruo era prueba de que aún quedaban seres primitivos vagando por regiones inexploradas del continente. Para otros, era solo una exageración nacida de la imaginación de vaqueros cansados y de periodistas hambrientos de titulares. Sin embargo, lo que hace a esta historia tan intrigante es que nunca desapareció del todo. A diferencia de otros rumores del oeste, el recuerdo del extraño ser alado se mantuvo vivo, viajando de generación en generación, alimentando rumores, debates y búsquedas incansables. El caso de Tombstone no solo era un relato aislado. En aquel tiempo, surgieron informes de criaturas semejantes en otras partes de Norteamérica. Se hablaba de aves del trueno, monstruos alados que los pueblos originarios ya conocían en sus leyendas mucho antes de la llegada de los colonos europeos. Una conexión que haría la historia aún más inquietante. Así nació la leyenda. Entre periódicos amarillistas, supersticiones locales y relatos de testigos, el monstruo de Tombstone pasó de ser un rumor de frontera a convertirse en un enigma histórico que, hasta hoy, nadie ha podido resolver del todo. Pero lo que ocurrió después llevó este misterio mucho más allá de un simple avistamiento. Porque si en verdad existió aquel monstruo, ¿qué clase de criatura era? Y lo más inquietante, ¿de dónde había salido? Mucho antes de que los colonos llegaran al árido desierto de Arizona, antes de que los vaqueros escribieran sus hazañas en pólvora y plomo,
Ya existía una memoria más antigua, grabada en los relatos de los pueblos originarios. Una memoria que hablaba de criaturas gigantes con alas inmensas, capaces de oscurecer el sol y desatar tormentas con el simple batir de su vuelo. Los nativos americanos los llamaban Thunderbirds, los pájaros del trueno. En las tradiciones de tribus como los Sioux, los Ojibwa o los Navajos, estas entidades eran mucho más que animales. Eran guardianes celestiales, mensajeros entre los hombres y los dioses, símbolos de fuerza, poder y misterio. Imagina una escena. Un anciano narrando junto a una fogata, mientras las llamas dibujan sombras danzantes sobre los rostros atentos de los jóvenes. Su voz grave describe cómo el aleteo de los Thunderbirds hacía retumbar los cielos y cómo, al abrir sus ojos brillantes, podían encender rayos sobre la tierra. Para esas culturas, no eran simples monstruos, eran fuerzas vivas de la naturaleza, seres que recordaban al hombre que él no era dueño absoluto del mundo. Ahora, conecta esta visión ancestral con el relato de Tombstone en 1890. Los colonos y vaqueros que hablaban de un monstruo alado no estaban inventando algo nuevo. Sin saberlo, estaban tocando un eco de un mito que ya llevaba siglos resonando en las tierras de América del Norte. La coincidencia es inquietante, pero había algo más. Algunos testigos describían al ser de Tombstone con características que no encajaban del todo en un ave. La ausencia de plumas, la piel correosa, las fauces dentadas, elementos que se acercaban más a un reptil volador, como los pterosaurios que la ciencia había descubierto en fósiles. Y sin embargo, los nativos nunca hablaron de reptiles, sino de pájaros sagrados. ¿Podría tratarse de dos formas diferentes de interpretar el mismo fenómeno? En la década de 1870 y 1880, naturalistas y exploradores estaban desenterrando huesos de dinosaurios en lugares como Colorado y Wyoming. El interés por las criaturas prehistóricas estaba en auge, alimentando la imaginación popular. Y es aquí donde surge otra pregunta incómoda. ¿Fue el monstruo de Tombstone producto de un cruce entre los mitos ancestrales y la fiebre por los dinosaurios recién descubiertos? Las crónicas indígenas también hablaban de encuentros reales. Algunos cazadores contaban haber visto siluetas gigantes recortándose en el cielo al amanecer, demasiado grandes para ser halcones o águilas. Historias que, de boca en boca, se convirtieron en leyendas. Y aunque la ciencia moderna las descartara como supersticiones, resulta llamativo que coincidieran con testimonios de colonos posteriores. Detente un instante e imagina cómo se sentía estar bajo ese cielo inmenso del desierto. Un silencio roto solo por el viento. Y de pronto, una sombra deslizándose sobre la arena. Como si un ala descomunal hubiera pasado por encima de ti. El corazón se acelera, los caballos se inquietan, y por un segundo sientes que algo imposible te observa desde lo alto. El vínculo entre los Thunderbirds y el monstruo de Tombstone no puede descartarse con facilidad. Ambos hablan de seres que desafían la lógica, de criaturas que no deberían estar ahí, pero que de alguna manera siguen apareciendo en las historias humanas. Lo inquietante es que estas conexiones no quedaron en el pasado. Décadas después del supuesto encuentro en Tombstone, comenzaron a surgir reportes en otras regiones de Norteamérica. Avistamientos de aves gigantes en Alaska, Illinois y Pensilvania. Relatos de campesinos que aseguraban haber perdido animales a manos de criaturas aladas desproporcionadas. Incluso historias modernas de niños supuestamente levantados por garras enormes. ¿Son todas simples leyendas que se reciclan con el tiempo? ¿O estamos ante la pista de una realidad que por algún motivo se empeña en permanecer oculta? Lo cierto es que, cuanto más se investiga, más parece que la historia de Tombstone no fue un caso aislado, sino una pieza de un rompecabezas mucho más amplio y desconcertante. Pero si hubo testigos, relatos y hasta una supuesta fotografía, ¿qué pasó con las pruebas? ¿Por qué la evidencia del monstruo alado se desvaneció como si alguien hubiera querido borrarla de la historia? El misterio del monstruo alado de Tombstone no estaría completo sin el elemento más inquietante de toda la historia, la supuesta fotografía que probaría su existencia. Los relatos de la época mencionan que, tras la captura del ser en 1890, un grupo de hombres posó junto al cadáver extendido sobre el suelo, con sus alas abiertas y el cuerpo inmóvil. Era, según se decía, una imagen extraordinaria.
Un retrato en blanco y negro de un animal que no debía existir. Durante décadas, circuló la versión de que esa foto fue publicada en un periódico local, el Tombstone Epitaph, conocido por cubrir los sucesos más peculiares y violentos de la región. Sin embargo, cuando investigadores modernos buscaron, no hay archivo oficial, ni copia verificable, como si nunca hubiera existido. Y aún así, decenas de personas aseguraban recordarla. Aquí aparece un fenómeno inquietante: la memoria colectiva de la fotografía fantasma. Muchos afirmaban haberla visto en revistas antiguas, en bibliotecas o incluso en libros olvidados. Algunos detallaban la posición de los hombres, el tamaño del ser y hasta las sombras proyectadas en el suelo. Pero cada vez que alguien intentaba recuperar esa imagen, el resultado era el mismo: nada. Un eco sin origen. Este extraño vacío llevó a algunos a hablar de un encubrimiento. ¿Acaso la imagen fue retirada deliberadamente por considerarse demasiado perturbadora para la época? ¿O simplemente fue una creación imaginaria, un recuerdo fabricado a partir de la repetición de la historia? La confusión se intensificó en el siglo XX, cuando comenzaron a circular fotografías falsas en libros y revistas de misterios. Montajes burdos, en los que se veía a un supuesto pterosaurio sujetado por hombres armados. Estas imágenes, aunque falsas, reforzaron la idea de que debía haber existido una original. La paradoja era cruel. Cuanto más se buscaba la verdad, más versiones falsas aparecían, enterrando la autenticidad bajo una montaña de engaños. Detente un instante e imagina la escena en un tono cinematográfico. Una biblioteca polvorienta, estantes repletos de periódicos amarillentos, investigadores hojeando páginas en silencio, buscando esa foto perdida y encontrando solo titulares olvidados. El enigma de la fotografía fantasma alimentó teorías más atrevidas. Algunos sugirieron que lo visto en Tombstone no era un animal natural, sino algo que escapaba a la comprensión humana. En esa línea, la imagen habría sido borrada para evitar preguntas incómodas. Otros, más escépticos, creen que todo se trató de un invento periodístico en tiempos donde las noticias sensacionalistas vendían más que la verdad. Y sin embargo, el relato persiste. Incluso sin pruebas físicas, el monstruo de Tombstone sigue siendo parte de la cultura popular, repetido en programas, documentales y foros de Internet. Una leyenda que se niega a morir. Pero hay algo aún más desconcertante. En distintas épocas y lugares, desde Texas hasta Alaska, se han reportado encuentros con criaturas aladas similares. Testimonios recientes, incluso en pleno siglo XXI, describen seres con alas de más de 4 metros de envergadura, sin plumas y con cabezas reptilianas. Descripciones que encajan, una y otra vez, con aquel ser visto en el desierto de Arizona. Entonces, la pregunta se vuelve inevitable. Si la fotografía de Tombstone nunca existió, ¿cómo explicar la persistencia de una imagen tan concreta en la mente colectiva? ¿Y si en verdad alguien, en algún momento, sí la tuvo en sus manos, pero nunca quiso que volviera a ver la luz? La historia, hasta aquí, parece balancearse entre mito y realidad, entre recuerdo y engaño. Pero lo que ocurre en el siguiente capítulo es aún más inquietante, porque ¿qué pasaría si el monstruo no pertenece al pasado? ¿Y si aún hoy criaturas como aquella siguen sobrevolando nuestros cielos en secreto? Podría pensarse que la leyenda del monstruo alado de Tombstone quedó sepultada en el polvo del siglo XIX, junto a los duelos de vaqueros y las minas agotadas. Sin embargo, el eco de aquel relato parece no haber desaparecido nunca. Al contrario, se ha transformado, viajando a través de los años hasta llegar a nuestros días. En la década de 1970, en el estado de Illinois, varios testigos afirmaron haber visto un ave gigantesca, con alas tan enormes que bloqueaban parcialmente el cielo. En uno de los casos más estremecedores, en 1977, un niño fue supuestamente levantado por una de estas criaturas y arrastrado varios metros antes de ser liberado. La historia recorrió los noticieros locales, y aunque fue ridiculizada por muchos, quienes la vivieron jamás dudaron de lo que habían visto. Otros reportes llegaron desde Alaska, donde los habitantes nativos contaban historias recientes de aves colosales que cazaban caribúes o atacaban perros de trineo. Incluso pilotos de avionetas describieron haber visto sombras gigantes moviéndose a gran altura,
como si fueran restos vivientes de una era perdida. ¿Coincidencia? ¿Imaginación colectiva? ¿O prueba de que lo sucedido en Tombstone no fue un hecho aislado, sino un destello de una realidad que se esconde sobre nuestras cabezas? La ciencia, por supuesto, es cautelosa. Los ornitólogos suelen explicar estos avistamientos como confusiones con aves reales de gran tamaño, como el cóndor andino o la grulla trompetera. Sin embargo, ninguna de esas especies habita los desiertos de Arizona ni el centro de Estados Unidos. Y sobre todo, ninguna encaja con la descripción reptiliana y sin plumas que se repite una y otra vez. Aquí surge la hipótesis más inquietante. ¿Y si lo que los testigos vieron no eran aves, sino supervivientes de tiempos prehistóricos? Pterosaurios ocultos en regiones inexploradas, criaturas que la ciencia declaró extintas hace más de 60 millones de años, pero que tal vez sobrevivieron en pequeños números, adaptándose a los rincones más inhóspitos del planeta. Otra teoría apunta hacia algo aún más misterioso. ¿Y si se trata de seres interdimensionales? Entidades que aparecen y desaparecen a voluntad, dejando tras de sí huellas fugaces, imposibles de atrapar. Una explicación que resuena con las creencias de los pueblos originarios, quienes veían a los Thunderbirds como guardianes espirituales, capaces de moverse entre el mundo de los hombres y el de los dioses. Lo cierto es que, hasta hoy, no existen pruebas concluyentes. Ni huesos, ni cuerpos, ni fotografías indiscutibles. Solo relatos que se repiten con inquietante similitud a lo largo del tiempo. Un rompecabezas que nunca termina de completarse. Pero piensa en esto. Si todo fuera un simple mito, ¿por qué la historia no muere? ¿Por qué, generación tras generación, vuelve a aparecer en diferentes lugares, bajo distintos nombres y rostros, pero siempre con la misma esencia? Imagina ahora que estás solo, en un camino desierto del sur de Arizona. El viento levanta polvo y el cielo comienza a oscurecerse. Levantas la mirada y por un segundo jurarías ver una sombra inmensa cruzar entre las nubes. Tu instinto te dice que es imposible, pero tu piel se eriza porque en lo profundo sientes que no estás equivocado. Quizá el monstruo de Tombstone nunca se fue. Quizá sigue ahí, oculto, esperando el momento de volver a mostrarse. Y cuando lo haga, ¿estarás listo para creer lo que tus ojos ven? El misterio sigue abierto, y tal vez jamás encontremos la respuesta definitiva. Pero historias como esta nos recuerdan que el mundo aún guarda secretos que desafían nuestra lógica. Si quieres seguir explorando enigmas tan fascinantes y escalofriantes como este, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios. ¿Qué crees que fue el monstruo de Tombstone? ¿Un ser prehistórico, un espíritu de las leyendas nativas o un fraude bien contado? Gracias por acompañarme en este viaje a través de las sombras del pasado. Nos vemos en el próximo episodio, donde quizás descubramos otro secreto que no debería existir.